hacer el producto escalar, el producto vectorial. Y cuando tienen vectores, ustedes no hacen el vector A sobre el vector B, eso no existe, ¿verdad? Lo que puedes hacer es el vector A entre la norma del vector B, eso sí, porque abajo te queda un escalar. Entonces, no existe la división entre vectores, lo que tienes es la suma, la resta, conoces el producto escalar y el producto vectorial. Bueno, y el vector, estos vectores, acuérdense, si tengo un tensor T de rango 1, esto es un vector. Si tengo un tensor T de rango 2, esto es una matriz de 2 por 2. Bueno, de 2 por 2 es una matriz, ¿no? Pues, ¿de qué rango es? Dependerá de las dimensiones en que corran alfa y beta. Alfa y beta pueden ser, no sé, de 1 hasta 10, digamos, y estas serían matrices de 10 por 10. Pero pueden ser no necesariamente matrices cuadradas, ¿no? Puede ser que alfa corra de 1 a 10 y que la beta puede correr de 1 a 15. Y estas serían matrices de 10 por 15. No necesariamente son cuadradas las matrices, ¿sí? Bueno, así como ustedes ya saben hacer el producto escalar y el producto vectorial, como ya lo saben calcular, el vector es un caso particular de un tensor. Entonces, los tensores también tienen operaciones básicas, tienen la suma, tienen la multiplicación definida, o sea, los tensores tienen operaciones básicas definidas, ¿sí? Chicos, entonces, tenemos que ver algunas operaciones entre tensores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, me voy a pasar a la siguiente hoja, entonces vamos a hacer operaciones, operaciones entre tensores. Entre tensores. Los tensores cumplen unas operaciones básicas, así como lo cumplen los vectores, ¿no? Pero los tensores, como los vectores es un caso particular de tensores, y los tensores no tienen definida la división, o sea, tú no puedes hacer A sobre B, el vector A sobre el vector B, eso no existe. Asimismo, los tensores tampoco tienen definida la división, ¿sí? Entonces, puedes hacer el equivalente al producto escalar y el equivalente a la suma y la resta, ¿no? Puedes hacer esto también, pero no existe la división entre tensores. Por ejemplo, si tú tienes una matriz, en la operación semejante a la división, ¿cuál sería? La matriz por su inversa, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Esa sería como el equivalente a hacer la división. ¿Están de acuerdo? Entonces, pero tú no divides, tú no puedes dividir dos matrices, y las matrices es un caso particular de tensores. Entonces, los tensores en general no tienen definida la división. Entonces, las operaciones fundamentales de tensores tendríamos lo siguiente, voy a hacer lo siguiente, mande, ¿qué me iban a decir? No, también iba a comentar eso de la división, que yo lo había leído. Ajá, si no tienen definida la división, porque las matrices no la tienen y tú no puedes dividir vectores, y ellos dos son casos particulares de tensores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los tensores en general no cumplen esa operación.
Entonces, sean, vamos a hacer el caso, sean el tensor A, voy a poner A' de JK, le voy a poner dos índices. JK, le voy a poner tres índices. Como tiene tres índices, necesito tres equivalentes a los jacobianos. Tengo tres de ellos. Tengo dos superíndices J y K. Entonces a J lo pongo con prima J y prima K. Prima L está como subíndice. Prima L. Acá debo poner el tensor A. Ahora los índices, ¿cómo me quedarían? Le puedo poner, por ejemplo, el nombre que yo quiera, le puedo poner P, pero el P está en la primera posición. P está en la primera posición, en lugar de la J. Entonces va donde está la J, ahí lo pongo contraído. Está superíndice, lo contraigo con un subíndice, con el subíndice. Luego le puedo poner otro nombre, le puedo poner Q. Q está en la segunda posición del superíndice. Ese va contraído, va en lugar de la K. Entonces va contraído donde está la K, o sea, acá. Le pongo Q. Y acá me falta otro índice, le puedo poner R. R es subíndice. La R ocupa el lugar de la L, entonces debe ir contraído donde está la L, es decir, acá. No puedo cruzarlos. Sí, no puedo ponerlos donde yo quiera. Tienen que respetar ese orden. Entonces, sea el tensor A, entonces sean los siguientes tensores. Tensores. Y estos tensores son, bueno, los estoy proponiendo ahorita de rango 3. De rango 3. Operaciones fundamentales con tensores. Con tensores. Entonces, también vamos a proponer el siguiente tensor, que es el tensor B', y lo voy a poner con los mismos índices. JKL es igual a, nuevamente, debe tener, tengo tres índices libres, debo tener el equivalente a tres jacobianos. ¿Se acuerdan? Ya también vimos cómo se calculan estos elementos. No los voy a expander, no los quiero expander, quiero hacer las operaciones con ellos. Entonces, mis índices libres vuelven a ser JKL. Entonces, pongo prima J, prima K, prima L, perdón, prima L va en el subíndice, prima L. Muy bien. Y le pongo acá B, los índices, voy a poner los mismos que tengo acá. P, Q, R, el P va contraído, está en la primera posición. Entonces está en lugar de la J, le pongo acá P. El Q está en la segunda posición. En el superíndice va contraído donde está la K. O sea, acá abajo sería Q. Y R está contraído en debe ir contraído donde está la L. Entonces, la operación siguiente sería que yo puedo escribir A' JK
L más B' JKL. Yo los puedo sumar. ¿Qué necesito para sumarlos? Por ejemplo, las matrices. ¿Ustedes cómo pueden sumar matrices? Si tienen una matriz de 2 por 2, ¿con qué otra matriz la pueden sumar? ¿La pueden sumar con una matriz de 4 por 4? ¿La pueden sumar? Benito, No. ¿llevas el dinero? Creo que no. ¿Mande? No, se tiene que sumar una matriz con las mismas columnas y los mismos renglones. Exactamente. Tiene que tener el mismo orden, ¿verdad? Ujú. Entonces, aunque son matrices, si no son del mismo rango, no las pueden sumar. Lo mismo que los vectores, ¿verdad? Entonces, para que los puedan sumar, tienen que tener el mismo rango. Lo mismo acá. Aunque estos tensores tienen 3 índices, puede ser que la J, la K y la L no se corren de 1 hasta N. ¿Sí? Entonces, este J, K y L corre de 1 a N para los 2 tensores. ¿Sí? O sea, no solo deben de llamarse igual los índices, sino que además deben de correr en el mismo rango. ¿Queda claro? Sí, la misma dimensión. Cada índice debe correr en la misma dimensión para poderlo sumar. Entonces, si hago eso, me quedaría, escribo en lugar de AJ, escribo todo esto. En lugar de AJ, escribo esto. No me están pidiendo que demuestre yo que A y B son tensores. Me dice, son tensores. Entonces, como son tensores, deben de cumplir esta operación. Y ahorita, en lugar de A, pongo este término. Y en lugar de B, voy a poner este término. Entonces, nada más lo voy a sustituir. Me quedaría, escribo los jacobianos. A, P, Q, R. Ahorita escribo los índices y del otro de B, como este es B', en lugar de B', escribo todo esto. ¿Sí? Lo que es un tensor. B, si B es un tensor, se transforma de esta manera. Entonces escribo sus jacobianos. Y acá me quedaría B, P, Q, R. Voy a poner los índices, me quedaría prima J, estoy en los de arriba, prima K, prima L. También este sería prima J, prima K, prima L. Y los otros índices se llaman P, Q, R, P, Q, R. ¿Están de acuerdo? Se tienen que llamar igual los índices, si no, no los puedo sumar. ¿Sí? Y tienen que correr en los mismos rangos. ¿Queda claro? Entonces, como estos son jacobianos, son funciones. Cuando calcule yo estas son funciones. Entonces, este se llama igual que este. Estas funciones son las mismas, las puedo factorizar. Entonces, me quedaría, escribo los 3 cambios, las 3 derivadas parciales. Y adentro del paréntesis voy a poner APQR más BPQR. ¿Sí? Ahora voy a poner los índices como están, no los puedo intercambiar, me quedaría prima J, prima K, prima L, y luego sería PQR. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sean los siguientes tensores, ¿sí? Así yo los podría sumar. Ahora,
de rango 3. Podría decir esto y la pregunta sería, sean estos tensores. La pregunta sería acá, la voy a poner acá arriba la pregunta, y acá sería demostración. Para concluir la pregunta sería demostrar que C, P, Q, R, CPQR, que está dado como APQR más BPQR, demostrar que C, o sea, C es la suma de estos dos tensores. Demostrar que C se transforma como un tensor. Entonces, si yo los escribo, los dos tensores que acabamos de hacer, esto está bien. Ahora lo que necesito necesitamos, vean, esto que tengo acá es lo que llamamos C. Esto que tengo acá es lo que está definido como la C. Entonces le pongo acá, copio como está, derivada de R, derivada de X' J con respecto de XP, derivada de X prima de X'K con respecto de XQ, derivada de XR con respecto de X'L. Esto que tengo acá es lo que definí como la C, CPQR. Nuevamente observen que la P está contraída con esta, y acá dice J, el índice libre, la Q está contraída con esta, y acá dice K, y la R está contraída con esta, y acá dice L. Entonces, esto, lo que tengo de este lado, del lado derecho, es la C' J, K, L. ¿Sí? Entonces, la operación de suma se define de esta manera. La operación de suma se define de esta manera. ¿Sí? En este caso me dicen que es APQR más BPQRC. Entonces, esta cosa tiene toda la forma de cómo se transforma un tensor. Entonces, este tensor sería C'JK. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo que si yo tengo dos tensores y los sumo, el objeto que me da es un nuevo tensor. Es también un tensor. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí queda claro? Sí, dice... ¿Sí? Y con los mismos rangos. Por ejemplo, este tiene dos superíndices, es dos veces contravariante, una vez covariante. También este es dos veces contravariante, una vez covariante. Si yo sumo dos tensores, me produce un nuevo tensor. Lo mismo pasaría si yo los resto. Si yo los restara, le voy a poner acá el menos para no repetir la cuenta. Si yo los restara, si en lugar de ser más fuera acá un menos, si yo los restara, el nuevo objeto tendría la misma forma, ¿están de acuerdo? Y también me produce un tensor. O sea, si yo tengo dos vectores y los sumo, el objeto que me da es un tensor. Si yo tengo dos tensores de cierto rango, n veces contravariante.
y m veces covariante, esa suma de esos tensores me va a producir un nuevo tensor del mismo rango. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Voy a detener la grabación y para poder continuar mañana. Voy a detener la grabación para que terminen de anotar.